Bien, este tema es sistema de unidades. En esta ocasión veremos en este video una explicación. Bien, sistema de unidades. En este video veremos este tema, veremos algunas explicaciones de conceptos teóricos que serán importantes para poder comprender cómo se hacen las conversiones de unidades, que son muy importantes en diferentes asignaturas de ingeniería. Primeramente vamos a ver por qué existen las unidades físicas muy rápidamente, cuáles son las unidades del sistema inglés más conocidas, por qué se utiliza el sistema inglés aún, el sistema internacional, también cuáles son las unidades fundamentales y las unidades derivadas, y finalmente las consideraciones más importantes para la conversión de unidades. Entonces, las unidades físicas existen porque la física intenta descubrir la naturaleza de forma objetiva usando mediciones. Si nosotros vamos entendiendo los orígenes de esta rama de las ciencias naturales, iremos viendo que habrá patrones de medición tomando algunas cuestiones como pueden ser el cuerpo humano o algunos fenómenos que van generándose dentro de la naturaleza, y lo que se está buscando es un ajuste para poder tener una forma homóloga de medir los fenómenos físicos. Entonces, conforme se van poniendo de acuerdo la comunidad científica y las personas, se va generando unidades estándar, en donde ya se tiene un parámetro establecido y una serie de normas que hacen que una unidad se vuelva estándar. Y a una serie de unidades utilizadas bajo un patrón se le va a llamar sistema de unidades. Es por eso que existen dos grandes y muy importantes sistemas de unidades. El primero es en el orden cronológico, surge en 1824, es el sistema inglés, donde tiene unas unidades fundamentales que van a medir. En la primera columna vemos la magnitud física que va a medir, la unidad y su símbolo. Entonces, para longitud, su unidad fundamental es el pie, su abreviatura es FT. La masa es libra. Aquí empieza la primera confusión de este sistema. Este sistema está lleno de una serie de confusiones y de parámetros que no son propiamente lineales como en el sistema internacional. En algunas ocasiones la masa se utiliza, y en muchas ocasiones se utiliza la libra como una unidad de fuerza. En este caso se estableció como una unidad de masa. En la siguiente gráfica veremos cómo se dio esa diferencia. El tiempo, que es el segundo, que es el mismo que se utiliza en el sistema internacional. La corriente eléctrica, que es el ampere, también se utiliza en el sistema internacional. Y la temperatura, que es en este caso el grado Fahrenheit. Su forma de medir es muy diferente al sistema de Celsius, que es el más usual en el sistema internacional. También existen otras medidas. Posteriormente, se fueron derivando algunas otras unidades, como son la yarda, que también es de longitud, la pulgada y la milla. Nada más para darle un poco de contexto, pues sí, evidentemente el pie era la medida que tenía el pie, radica desde la época de los romanos. La yarda es la distancia que va a haber desde la extensión de la mano a la mitad del pecho, y se medía se llama yarda porque se utilizaba para medir longitudes de campo. La pulgada pues es el espesor que va a tener el pulgar. Evidentemente cada ser humano es diferente y no había como un patrón hasta que se estableció en esta época. Y la milla, que es la cantidad de pasos, que serían 1000 pasos, es una unidad de longitud, son 1000 pasos, y posteriormente se determinó esa unidad en el sistema internacional cuanto a su equivalencia. Vamos a ver lo que son las equivalencias.
Después ahí viene esta diferencia, la fuerza se le llamaba poundal, y un poundal equivale a una libra masa por un pie sobre segundo al cuadrado, que es masa por aceleración. La velocidad en pie sobre segundo, la aceleración pie sobre segundo cuadrado, y el trabajo, la energía, poundal por pie, que es una unidad de fuerza por distancia. La potencia será poundal pie sobre segundo, la presión poundal pie cuadrado, y el calor, que es la BTU, que es la unidad térmica británica, y el volumen tiene una infinidad también de diferencias, de diferentes medidas. Hay que buscar sus equivalencias. En el sistema internacional se estableció en Francia, es el que se utiliza en la actualidad, es el que más se utiliza en el mundo. El sistema inglés se sigue utilizando nada más por entender este contexto, porque en la ingeniería de la actualidad muchos de los desarrollos se han hecho en países como Estados Unidos y Gran Bretaña, que lo siguen utilizando y son referentes de la ingeniería. Se utilizan muchos códigos y muchos estándares con estos sistemas, por eso no se ha obsolecido del todo. Aunque se ha buscado que ya en la mayoría de los países se utilice el sistema internacional, todavía el sistema inglés es importante comprenderlo, conocerlo y dominarlo. Tenemos nuestras unidades básicas, son 7, son las más importantes, que es el metro, que sabemos que es una porción del diámetro de la Tierra, el kilogramo, que sabemos que es una cantidad de agua, que es un decímetro cúbico de agua, el tiempo, que es una fracción de cuánto gira. En los primeros momentos era con respecto a la ubicación de la Tierra en su rotación al Sol, después se ha desarrollado con más precisión con relojes atómicos. La intensidad de corriente, que es el ampere, la temperatura, que es el Kelvin en escala absoluta, luego la cantidad de sustancia, que es el mol, que es muy diferente a la cantidad de materia, que es puede ser el volumen, y la masa, y el volumen es la cantidad de materia ocupada en el espacio, o cuánto ocupa en el espacio, y el mol es a niveles más atómicos, más pequeños, pero tiene que ver con el tipo de sustancia a la que se está haciendo la medición. Y la intensidad luminosa, que es la candela. De ahí también vamos a ver que hay una serie de unidades que se llaman unidades derivadas, y vemos que van a medir fenómenos en específico, como puede ser presión, potencia, resistencia eléctrica, pero vamos viendo que tienen un nombre propio. En el caso, por ejemplo, de la energía, el trabajo y la energía se mide en Joule, lo estamos viendo ahí. Tiene un símbolo, pero que se deriva de unidades básicas, que son masa, una unidad de longitud al cuadrado y una unidad de tiempo al cuadrado, kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, o la fuerza, que es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, la presión, que es pascal, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces es importante entender cómo estas unidades derivadas pueden ser calculables con sus unidades fundamentales. Vamos a la cuestión importante de este video, que son la conversión de unidades, donde vamos a ver los tipos de unidades que existen, los factores de conversión, los mencionaremos, veremos algunos de los ejemplos de factores de conversión. Pueden ser dentro del mismo sistema internacional o de sistema internacional a sistema inglés, depende del fenómeno, depende de lo que queramos convertir. Algunos criterios de lo que es la notación científica, cuándo y cómo se utiliza. Conversión de unidades, vamos a ver un ejemplo muy simple de lo que es regla de cadena, y algunas reglas para lo que son cifras significativas, y al final algunos casos especiales para conversiones. Entonces, en los tipos de unidades vamos a tener unidades fundamentales, que no van a necesitar más que entender cómo se hace, cuál es su factor de conversión, cuánto equivale uno con respecto a otro, de sistema a sistema, o de unidad a unidad, ¿no? Puede ser en estos casos 29 metros, podemos convertirlo a centímetros, que serían 2.900 centímetros, a milímetros 29.000 milímetros, etcétera, etcétera. Los pies también es una unidad de longitud y es básica.
los segundos, 4 segundos. Sin embargo, hay otras unidades de tiempo que pueden ser los minutos, las horas, días, etcétera. Y tendríamos también que utilizar nuestras reglas de conversión, pero siguen siendo unidades básicas. Y los kilogramos, que también pueden convertirse a gramos, a toneladas o a onzas, en efectos de masa en el sistema inglés, o slug más bien, que la onza también es una derivación un poco de la libra. Y también vamos a tener unidades derivadas, donde estamos midiendo, por ejemplo, la cantidad de cambio de velocidad, en este caso la aceleración de un objeto, sería metros sobre segundo al cuadrado. Estamos viendo unas dos unidades básicas que están conjuntando para conformar una unidad derivada. Y en este caso, en el segundo caso que estamos viendo en la parte inferior, veremos a la presión. Nos están dando una presión de 70 megapascales. Ahí estamos adelantándonos un poquito a notación científica. Mega es un prefijo que está alineado a el exponente por 10 a la 6. Se añadiría, vamos a hacer en otros videos, estaremos viendo algunos ejemplos que nos sirvieron para entender esto. Sabemos que el pascal es newton sobre metro cuadrado, pero también sabemos que el newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, como lo vemos más adelantito, y el metro puede ser simplificable, entonces nos quedarán kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces ahí es como identificamos que una unidad derivada está conformada por otras unidades. Aquí vemos algunos factores de conversión, son muy importantes. En esta gráfica veremos algunos, como son los de masa, en equivalentes a gramos, kilogramos, tonelada métrica, en fin. Tendríamos los de longitud, también sistema internacional. Luego estamos viendo cómo van combinándose con el sistema inglés, algunas cuestiones de área. Existen dos metodologías, se puede hacer con las unidades fundamentales o con unidades derivadas o con unidades elevadas a un determinado exponente como el área o el volumen. Haremos los dos casos, haremos los dos ejemplos de forma directa y de forma más específica con unidades fundamentales. Las de tiempo, que también son muy importantes. Ángulos también es importante. Rapidez, algunas son ya muy directas, también se pueden hacer por otra metodología. La fuerza es también muy importante. Aquí vemos cómo se alinea un newton es 0.225 libras o una libra 4.45 newtons. Entonces el peso equivalente que tiene una masa de 1 kilogramo en la superficie terrestre es de 2.2 libras, 9.8 newtons. Y así sucesivamente también tendríamos a la presión. Tenemos diferentes unidades que se utilizan en la presión, como puede ser pascal, las libras sobre pulgada cuadrada en el sistema inglés, milímetros de mercurio, atmósferas, etc. Entonces estos factores de conversión se podrán utilizar. Siempre es importante entender o tener a la mano una tabla de factores de conversión. Muchos de los libros que se estarán trabajando durante la carrera van a tener sus factores de conversión. Será conveniente siempre tenerlos a la mano y construir un acervo de estos. Estos, los que estoy mencionando, fueron sacados de un libro de física básica, pero pueden existir algunos otros más. También tenemos los de energía, potencia, como los que estamos viendo en pantalla. Y pasamos a la notación científica, en donde cuando tenemos medidas demasiado grandes, por ejemplo las distancias que puede haber entre una estrella y otra, un planeta y otro, se utilizarían este tipo de notaciones que son números muy muy grandes, o la velocidad de la luz, ¿no? Que estamos hablando de 300.000 kilómetros por segundo, pues utilizaríamos estos valores. Tienen un prefijo, entonces cuando vemos que acompaña un prefijo y una abreviatura, por ejemplo kilogramos, estamos diciendo que son un kilogramo sería 1 por 10 a la 3 gramos. O si estuviéramos hablando en el caso de megas, en el orden de la presión, muchas de las presiones que se ven tanto en mecánica de fluidos como en mecánica de materiales, son presiones que van en el orden de
los megapascales. Entonces, cuando yo tengo megapascales, al hacer cálculos, en vez de poner la m, utilizaría mi prefijo, que es en términos del múltiplo, que sería por 10 a la 6. También cuando tenemos cantidades muy pequeñas, por ejemplo el tamaño que puede tener una molécula o una bacteria, va en el orden de los micro o los nanómetros. Se utilizan también estos prefijos. Entonces, cuando nos dan la cantidad, lo que se hace es buscar su múltiplo, sustituir el prefijo por el múltiplo y empezar a hacer las operaciones, como lo veremos en los otros videos. Y ya al final, al dar los resultados, si vemos que nos da un resultado demasiado grande, podremos sustituir. Vemos que en su mayoría se van acomodando en exponentes de cada 3. Y así será una manera más práctica de manejar cantidades o muy pequeñas o muy grandes. Entonces es importante entender esto. Entonces, ¿cómo es la regla de cadena? Aquí vamos a poner un ejemplo muy fácil para entender qué es la regla de cadena. Nos piden convertir 100 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Entonces, primeramente, lo que se debe de identificar es qué unidades estamos utilizando y cuáles son sus factores de conversión. Yo sé que un kilómetro son 1000 metros y una hora son 3600 segundos. Entonces pongo mis 100 kilómetros por hora, kilómetros en el numerador, horas en el denominador. Entonces siempre lo que voy a utilizar es, si yo tengo algo en el denominador, como en este caso las horas, lo pondré del lado opuesto. Y kilómetros, pues también, si está abajo, está arriba, perdón, tendría que quedar abajo. Y los factores de conversión, en este caso, se ponen al revés. Entonces pongo 3600 abajo, que es este valor, y 1000, que es este valor. Entonces eso nos permitirá simplificar los kilómetros y ya nos da un valor en metros, y las horas se simplifican y nos da un valor en segundos. Si nos damos cuenta, su orden, por eso se le llama regla de cadena, derivado de eso sale este nombre. Entonces, para cifras significativas, los ceros al principio de un número no son significativos, simplemente se ubican en el número decimal. Esto es para dar resultados más precisos. Entonces, si yo tengo un ejemplo de 0.0254 metros, tiene 3 cifras significativas, porque los ceros a la izquierda no se consideran cifras significativas. La segunda regla, los ceros dentro de un número son significativos. Entonces, si yo tengo 104.6, significa que hay 4 cifras significativas. La tercera regla es los ceros hacia la derecha sí son significativos. Entonces, si a mí me dan 2705.0, tiene 5 cifras significativas. Y la cuarta regla es una cuestión de ambigüedad. Dice ahí que en el caso de enteros sin punto decimal que terminan con 1 o más ceros a la derecha, por ejemplo 500 kilogramos, los ceros podrán ser significativos o no en tales casos. No queda claro cuáles ceros sirven solo para ubicar el punto decimal, cuáles son realmente parte de la medición. Es decir, si el primer cero de la izquierda es el dígito estimado en la medición, solo se consideran con certeza 2 dígitos y solo habrá 2 cifras significativas. Así, si el último cero es el dígito estimado, 500 kilogramos, habrá 3 cifras significativas. Esta ambigüedad podría eliminarse empleando notación científica de potencias 10. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí nos faltó que sería 5 por 10 a la 2, tiene 2 cifras significativas, y 5 por 10
a la 2 tiene 3 cifras significativas también. Entonces esa es la ambigüedad, es un poco complicada, pero lo que tratamos de dar es que cuando tengamos números enteros, que no sean muy grandes, pues dejarlo así. Si ya empieza a haber miles o millones, pues utilizamos nuestra notación científica. Para los cálculos, al multiplicar y dividir cantidades, deje tantas cifras significativas en la respuesta como haya en la cantidad con menos cifras significativas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una división de 200 entre 20, nos quedará 200 entre 20, nos quedará 10. Entonces ahí ya tenemos dos cifras significativas. Al sumar o restar cantidades, deje el número de posiciones decimales redondeadas en la respuesta como haya en la cantidad con menos decimales. Entonces, si yo tengo un 10.54 más un 9.5, entonces el 9.5 tiene menos cifras significativas, entonces redondeo al 10.54 a 10.5. 10.5 más 9.5 es 20. Así es más o menos como se haría esta regla para cálculos. Y para redondear, si el primer dígito a desechar es menor que 5, deje el dígito anterior como está. Si el primer dígito a desechar es 5 o más, incremente en 1 el dígito anterior. Entonces si yo tengo 4.56, quedaría en 4.6. Si yo tendría 4.54, quedaría en 4.5. 4.55 queda en 4.56. Es una regla que está en las calculadoras y el mismo Excel te lo va haciendo bajo ese criterio. Finalmente, los casos especiales, como es en el de la temperatura, hay casos en los cuales utilizas una fórmula directa. En este caso, en la primera fórmula, cuando yo tenga temperatura en Celsius y la necesito convertir a Fahrenheit, utilizo la fórmula que está ahí. Si yo tengo temperatura en Fahrenheit y lo quiero cambiar a Celsius, utilizo la siguiente fórmula. Es una fórmula muy específica, no hay un factor de conversión. Debido al origen y cómo se hizo esta escala, es por eso que se hace tan complicado encontrar factores de conversión directos, se hace con fórmulas. E igual con la temperatura en absoluto, si yo tengo en grados Celsius, pues para obtenerlo en Kelvin se utiliza esta fórmula. Ese es un ejemplo de casos especiales. Durante la carrera en otras asignaturas o más adelante verán otro tipo de casos especiales. Entonces con esto cerramos la explicación de los criterios a utilizar durante los ejercicios. Más adelante en los videos entenderemos con más claridad cómo se utilizan los criterios aquí explicados.